Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer tenerlos aquí en esta clase de Diego Rivera, saqueador, protector del patrimonio, primera clase del curso en Aula del Pasado. Yo soy Roberto Velasco y historiador. Esta plática que van a escuchar es es producto de una investigación que se me encargó en 2010, la terminamos en 2013, bueno, se publicó en 2013, y que tiene que ver un poco con un enfoque distinto sobre la obra de Diego Rivera. Aquí vamos a tratar de entender el enfoque patrimonial de las imágenes que le están mostrando y que, bueno, son parte de una vida de su vida, de los intereses que a lo largo de su vida fue creando y que combinados con la técnica plástica que él manejaba, pues dio por resultado estos murales que se han convertido en referentes del pasado precolombino mexicano y que cada que uno ve un documental, cada que uno ve una eh, pues sí, documentales, revistas, pues van a aparecer continuamente estas imágenes y bueno, vamos a tratar de entender por qué, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla. Espero que ahí se esté viendo bien y iniciamos la clase. Vamos a tener un puntero láser que nos va a, a- a referir a lo que estamos viendo y bueno, iniciamos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como les decía, esta clase está enfocada a sobre todo 14 murales que están en Palacio Nacional, que se pintaron entre 1925 y 1952. Es un proceso largo en el que vamos a ver diferentes momentos de la evolución técnica del artista y también de sus ideas, pero sobre todo vamos a ver cómo evoluciona desde los primeros murales hasta los últimos en materia de inclusión de referentes iconográficos, históricos, incluso hasta metodológicos de cómo va a sacar la información y del enfoque que quiere mostrar al público, ¿no? Entonces, estas imágenes de las que hablábamos, que continuamente aparecen en publicaciones, en los libros de texto gratuitos, documentales, revistas, artículos, son imágenes que por muchos años, en la primera mitad del siglo XX y hasta la década de los 80s, 90s, recurrentemente se utilizaban para referir a este pasado prehispánico. Son imágenes a veces muy enigmáticas, imágenes que nos dan ideas ambiguas, ¿no? De ese pasado precolombino y que aún así tienen este toque, este matiz vetusto del pasado, de nuestras raíces, que de alguna manera nos identificamos con ellos, ¿no? Eh, es muy interesante la forma en que Diego, con estos murales, va a tratar de revalorar a las culturas prehispánicas, tratando de mostrar sus alcances intelectuales, técnicos, estratégicos, de alguna manera, que estos pueblos dominaban y que además pues, nos va a mostrar escenas muy representativas de la vida cotidiana, de cómo se crearon estas escenas, o más bien estos testimonios, ¿no? Él se basaba de alguna manera en los textos, en los libros, en los museos, en las piezas que él colectó, y en sus escenas va a estar tratando o representar la pieza como tal o explicar cómo se creó la pieza. En este caso, pues estamos viendo a una mujer anciana detenida en un bastón que está señalando eh, hacia un lienzo que pinta un artista, como dándole la instrucción de qué dibujar, dónde dibujarlo, ¿no? Entonces, por la forma de la espalda de esta mujer, pues notamos años y años y años de trasladar cosas en la espalda y por tanto se le da
el carácter como de su pericia, digamos, en conocer los caminos, ya que es una mujer que ha cargado a la espalda materiales por años, ¿no? Entonces, eso es la Ireri, la tía vieja de los purépechas. Entonces, es una mujer que conoce los caminos y por tanto ya tiene la experiencia suficiente como para dirigir la elaboración de un lienzo o de un mapa eh, por parte de los artistas, ¿no? En ocasiones las escenas que vemos en los murales pues no son tan claras y no logramos entender claramente a qué se refiere Diego. Incluso en algunos momentos se ha dado, se les ha dado como por imágenes carnavalescas, fantasiosas, lejanas de la realidad. Y es que de pronto es complicado entender por qué unos personajes vestidos, francamente, con disfraces zoomorfos se están enfrentando contra las huestes conquistadoras con sus armaduras sobre los caballos y de repente aparece un personaje indígena, guerrero a todas luces, pero que está cargando una espada eh, europea, ¿no? Entonces es interesante que Diego leía las fuentes y, por ejemplo, pues se sabe que en la matanza del Templo Mayor, cuando Alvarado se encuentra a cargo de los ejércitos conquistadores, está en México Tenochtitlan y los tenochcas están preparando la fiesta eh, de Oxpanistli. Entonces les empieza a entrar la paranoia a los soldados españoles y entonces creen que los sacerdotes que están disfrazados, utilizando atavíos ceremoniales, pues los van a atacar, ¿no? Entonces inician una guerra en la que, una matanza en la que muere la flor de la nobleza indígena y entonces, pues Diego está mostrando este combate que es posterior en donde ya los capitanes, los generales mexicanos ya no están enfrentándose a los españoles, sino que ya son los sacerdotes con alguna formación militar, pues se van a estar enfrentando a las huestes conquistadoras, ¿no? En muchos de los murales vamos a ver que la vida de Diego, su pasado, sus gustos, algunas experiencias personales, pues van a aparecer sutilmente en diferentes lugares y pues un poco esta investigación las secuentes clases, pues vamos a ir encontrando esos pequeños detalles. Ahorita les cuento uno en el cubo de la escalera de Palacio Nacional, donde está, digamos, la gran obra que se llama Epopeya del Pueblo Mexicano, que se compone del México antiguo, el México del futuro y en el centro la historia de México. En un punto ahí escondido encontramos este pequeño altar que tiene cráneos y huesos, y pues no es otro que el Mausoleo de los Siglos. Este Mausoleo de los Siglos se está encontrando en unas excavaciones lideradas por Leopoldo Batres en la calle de las Escalerillas, que es justo, digamos, la calle que pasa enfrente de la Catedral Metropolitana, que cruza la ciudad por la calle de Guatemala, y es fue un intento de sanear el agua de la ciudad, llevarla lejos para que se dejara de inundarse, porque la Ciudad de México, por estar cimentada en un lago, se inundaba regularmente. Y cuando Diego llega a la Ciudad de México, a los 10, 12 años va a pasar por ahí, va a ver estas excavaciones y lo va a invitar Leopoldo Batres a que pase a ver la excavación. Justo el 16 de octubre de 1900 se está encontrando el Mausoleo de los Siglos y es una de las primeras piezas que Diego ve cómo la desentrañan de la tierra y, experimenta en carne propia esta primera encuentro con el pasado mexicano que subyacía en el suelo del territorio, ¿no? Entonces, vamos a ver que de esa manera Diego va a estar incluyendo su conocimiento, sus gustos, sus filias, fobias en los murales y en ellas van a ser protagonistas algunas piezas de las colecciones del entonces Museo Nacional, que después se convertiría en el Museo Nacional de Antropología. Eh,
Este gusto pues, se tradujo en que Diego gastara sus domingos en el mercado del Volador, este mercado que estaba ubicado originalmente a un costado de Palacio Nacional, hacia el sur de Palacio Nacional, y que ahora ahí está la Suprema Corte de Justicia, ahora ya no existe, pero ahí en el mercado del Volador, además de que se vendían toda clase de productos, también se vendían cacharros, antigüedades y monos, ¿no? Se les llaman monos y moneros a las personas dedicadas a vender estos piezas prehispánicas. Y cuenta Diego a sus biógrafos, a Lolo de la Torriente, a varias personas les llegó a platicar que él gastaba ahí sus domingos, incluso cuenta de algunas piezas que le costaron 1, 2, 3 domingos para poder terminar de comprarlas, ¿no? Y bueno, pues a los 12 años Diego está entrando a las clases nocturnas que da la Academia San Carlos, esta academia de la que salieron artistas muy prolíficos, muy conocidos de México. En este caso incluso estamos viendo una invitación creada por Félix Parra, fue maestro de Diego, que también le inculcó ese gusto por el pasado, pero bueno, ahí no nada más se mostraba, se enseñaba pintura, se enseñaba escultura, grabado, en fin, era una escuela de artes plásticas y tenía este, pues esta idea de enseñar arte, pero al mismo tiempo pues también enseñaba historia, como para darle contenido a las obras que crearan los alumnos. Todas estas instituciones existen desde tiempos coloniales y se han venido adaptando a las diferentes necesidades del país. Incluso durante la Revolución Mexicana, pues son instituciones que prevalecen. Ya para este momento en que estalla la Revolución Mexicana, Diego ya está en Europa, está estudiando en Francia, ahí está conociendo a gente de la talla de Modigliani, de Picasso, de otras personas, y mientras tanto las noticias de este movimiento revolucionario armado en México están corriendo por todo el mundo, ¿no? La Revolución Mexicana fue el primer conflicto internacional que fue mostrado en el cine, con imagen en movimiento, con gran cantidad de fotografías, y en parte también ahí se van a crear ciertos mitos de que el mexicano no le tiene miedo a la muerte. Estas escenas van a crear clichés de lo que era México y de cómo se vivía en México y de cómo éramos los mexicanos. Y bueno, a Diego le toca un poco ver esto desde Europa, ¿no? Escenas bastante violentas, de repente, muchas escenas de muerte, de enfrentamientos, y sobre todo lo que va a producir este movimiento armado es que va a romper mucho el tejido social del mexicano o de México. Va a haber a final de cuentas, dos grandes bandos, ¿no? O dos grandes eh, grupos que se están enfrentando, y al término de la Revolución Mexicana, pues va a ser todo un reto que estos dos bandos logren cohesionarse y empiecen a trabajar con un sentido común, con más bien con un propósito común o afín, y ese va a ser el gran reto de la primera mitad del siglo XX en México. Entonces, una de las formas o otra de las instituciones que existía desde tiempos coloniales, que existe desde que se forma el Conservatorio de Antigüedades de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, y que después se convertiría en el Museo Nacional de México, eh, pues es este espacio donde el pasado mexicano adquiría preponderancia, todavía sin un orden muy claro, sin entender muy bien las temporalidades, qué culturas fueron anteriores a otras, eh, para qué servían ciertos objetos. Sin embargo, era un espacio que era recurrentemente visitado por los extranjeros, por los turistas que venían a la ciudad, y que dejaban muchas dudas entre propios y extraños, ¿no? Para este momento, para inicios del siglo XX, realmente el conocimiento sobre el México antiguo era bastante vago, y aunque ya se llevaba casi
un siglo, un poco más de un siglo, trabajando en redescubrir este pasado mexicano, pues aún habían muchos descubrimientos y muchas teorías que tendrían que confirmarse o que vendrían a transformar todo lo que se había pensado antes, ¿no? Durante estos años, Diego está explorando diferentes técnicas, diferentes temáticas para pues, como artista. En su estancia en París, está experimentando con el cubismo. Son estas piezas súper, son muy desconocidas de Diego, no es el tipo de obra que lo caracteriza, ¿no? Y ahí vamos a ver también algunos matices de su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos a Angelina Petrovna, este retrato que le realiza a su novia rusa que va a tener en los primeros años de su viaje y con la que no va a continuar posteriormente. Tiene una hija con ella de la que no sabemos nada. Y bueno, también aquí empieza un poco las diferentes líneas para entender al personaje, ¿no? Una que era muy mujeriego, que era malo con las mujeres, y bueno, pues sí, sí, evidentemente tuvo varias esposas, tuvo problemas con ellas, se casó en varias ocasiones, y, y, y bueno, también es parte de la obra del personaje o de lo que se dice alrededor del personaje. No nos vamos a enfocar de lleno en ello, más bien en su obra, pero bueno, es importante mencionar que existen todos estos comentarios alrededor del personaje para después después de conocer todo lo que hizo, pues ver qué tanto es verdad, qué tanto puede ser una exageración, ¿no? Al final pues, son personas públicas de las que mucha gente habla, ¿no? Diego tenía un gran interés y un gran gusto, digamos, tenía afinidad por la izquierda, es decir, era comunista, le gustaba, tenía conciencia de clase, entonces tendría estos ideales utópicos de las sociedades igualitarias y en sus estancias en Rusia dejó patente su admiración por la forma en que se trabajaba, la forma en que se construía, la forma en que vivía la gente en esos primeros años eh, de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, también nos lega algunas acuarelas, que también es un estilo que manejó en distintas formas de la acuarela. Por ejemplo, para 1930 está ilustrando eh, un libro del Popol Vuh, que es la especie de Biblia maya, donde se explica el origen del mundo, los principales protagonistas, y bueno, Diego lo va a pintar en forma de acuarelas. Esta publicación no salió a la luz y por lo tanto no son obras que sean muy conocidas, ¿no? En cambio, los retratos de personas famosas, de gente adinerada que podía pagar estos retratos del artista son recurrentes. Aquí estamos viendo otro retrato ahora de Emma Hurtado, su última esposa, pero ya con un estilo claramente definido, que es el estilo que vamos a conocer de la obra de Diego y que es muy recurrente en sus murales y en otras pinturas, ¿no? Al mismo tiempo, como los murales no eran eh, aunque se le pagaron muy bien, tardó muchos años en pintarlos, entonces los murales no eran realmente el origen, digamos, de los recursos que Diego tenía para alimentar a su familia o a sus familias. Entonces, parte de la obra de Diego, alguna de la más conocida, pues, son las series de los Alcatraces, que son los que están en colecciones de todo el mundo y que es por los que Diego es más conocido, ¿no? Incluso en algún momento estando en Guadalajara, este cuadro que es el retrato de Sinoniev, que es el famosísimo Diego cubista o el cuadro cubista de Diego, es una obra que está en el Museo Regional de Guadalajara. Cuando andábamos por allá, es una obra que piden mucho para diferentes exposiciones y cuando se fue a la exposición de Diego en la URSS, le pusimos un avalúo altísimo considerando que esta es una obra bastante atípica del artista
y recibimos una instrucción de bajar el avalúo del seguro de la pieza porque no era una pieza representativa de Diego, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues es una obra más rara y por lo tanto debería ser más cara. Y el argumento que me dijeron es que si fuera uno de los alcatraces sí lo podría poner en un precio altísimo. Entonces, al parecer dentro del ámbito artístico, a Diego se le reconoce más por estas escenas costumbristas de los alcatraces, más que por el tema cubista, aunque ya por la figura del personaje, pues debería de ser al revés, ¿no? Bueno, no que se le conociera más por el cubismo, sino que sus obras cubistas fueran más caras en el mercado, ¿no? Bueno, eh, otro de los detalles, otra de los elementos por los que es muy reconocido este artista, pues es precisamente por el tema del muralismo. En esos casi 22 años que permaneció 27 años que permaneció pintando entre los pasillos de Palacio Nacional, pues encontró a cualquier cantidad de personajes que pasaban, lo veían, platicaban con él, se tomaban la foto, en ocasiones le ayudaban, los ponía a modelar para terminar una sección de un cuadro más fácil. Y pues entre la gente que lo visitaba regularmente, era una Frida, Frida Kahlo de 18, 19 años, que estaba iniciando sus estudios artísticos y que a la postre terminará siendo su esposa. Ellos se terminan casando en el año de 1929, cuando Diego tenía 43 años, ella tenía 22. Había una diferencia de edades sustancial, pero que pues llevó a la pareja a eh, pues a dar de qué hablar, ¿no? Ya hablamos de que la gente famosa, bueno, normalmente los rumores, las pláticas, los comentarios que existen sobre la gente famosa, pues eh, van a estar en boca de más gente que pues de cualquiera, ¿no? Siempre se habla de todo mundo, pero pues en este caso son personajes famosos y entonces lo que se hable de ellos va a trascender más, ¿no? Y entre las cosas que trascienden, pues es todo el daño que Diego le hizo a Frida, todo las maldades, los engaños, los cuernos que le llegó a poner, pero pues bueno, por fotografías de la época y por algunos escritos, pues sabemos que en realidad pues era una pareja con gustos muy poco convencionales, ¿no? Y que y que para la época pues eran demasiado avanzados o demasiado progresistas, ¿no? Aquí estamos viendo a Diego Rivera y a Frida con Lucille y Arnold Blanche y bueno, la foto es- están como intercambiando parejas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera las cuestiones de su matrimonio, la forma en que llevaban su vida, pues pues al parecer tenían claro que tenían límites mucho menos establecidos que las parejas convencionales, ¿no? En su momento Diego le pone el cuerno a Frida con su hermana, Frida le pone el cuerno a Diego con León Trotsky, que lo hospedaron en la Casa Azul por algunos años, y en fin, ¿no? Son temas de los que ha dado de qué hablar Diego. Y otro, pues en el ámbito académico, entre los historiadores, antropólogos, arqueólogos, pues para muchos Diego es un personaje mal visto por la cantidad de colecciones que él llegó a coleccionar y por el origen de estas colecciones, ¿no? Algunas colecciones que aún se pueden ver en la Casa Azul, como recipendario que por dentro tiene imágenes de mazorcas de maíz, pues bueno, nos lo encontramos en fotografías del CINAFO cuando todavía estaba exhibido en una plaza pública en un pueblo que no hemos podido determinar cuál es, aunque tiene elementos del altiplano central y que termina en las colecciones de Diego como muchas otras piezas. Entonces, sabemos que para 1954, Diego tiene en su inventario más piezas que el Museo Nacional, ¿no? Eh, Esto es cuantitativamente hablando, o sea, Diego no tenía entre sus colecciones una piedra del sol, una coatlicue, una máscara de pacal o una cabeza olmeca,
Sin embargo, en número de piezas tenía más piezas que el Museo Nacional. Entonces, para muchos arqueólogos, pues este Diego es prácticamente un saqueador, ¿no? Un saqueador del patrimonio, un promotor del saqueo que realizaba la gente en las poblaciones y que después los llevaban a vender. Y bueno, a lo largo de estas charlas vamos a ver realmente a la larga cuál fue el efecto de estas acciones, ¿no? Entonces, para seguir entendiendo un poco de la obra de los murales de Palacio Nacional, nos vamos a una imagen del antiguo centro histórico de la Ciudad de México. Este sería el Zócalo, este sería la plancha del Zócalo. Aquí está el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana. Este era el Mercado del Volador. Aquí estaba la universidad, la vieja universidad. Y vemos que en aquel entonces, pues San Carlos estaba a 2 cuadras del Palacio Nacional y ahí es donde se están realizando estas obras, ¿no? Vemos las ollas Paquimé del norte de México, de Chihuahua, pintadas por Félix Parra. El Museo Nacional estaba a 1 cuadra, ahí mismo por la calle de Moneda. En este espacio que fue creciendo, empezó siendo un pequeño local, después poco a poco se le van acondicionando otros locales conforme se quitan las oficinas de bomberos de ahí, se quitan las oficinas de correos y empieza a agrandarse hasta convertirse en un espacio bastante considerable de el conjunto o el complejo de Palacio Nacional. Aquí en esta foto estamos viendo justamente una de las piezas que está en la invitación, ¿no? De Félix Parra, pero casi 60 años después, sabemos que es ese tiempo porque está Ignacio Bernal, director del museo, durante el cambio del museo en la calle de Moneda a el bosque de Chapultepec, a donde está el Museo Nacional de Antropología actualmente, y pues este es Jacqueline Onassis, Jacqueline Kennedy, en una visita oficial que hizo el presidente de Estados Unidos al Museo Nacional, ¿no? Y los murales pues están justo en Palacio Nacional. Entonces, prácticamente vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre las tres instancias, ¿no? Prácticamente con la técnica y los conocimientos que va a aprender en San Carlos y con la inspiración y los modelos que va a encontrar en el museo, Diego va a formar estos 14 murales en Palacio Nacional y que se van a convertir en los referentes, digamos, de la enseñanza del pasado prehispánico de México, ¿no? Aquí estamos viendo el Palacio Nacional, el enorme patio, es un poco lo que se vería cuando uno le da la espalda a los murales. Y y ahí al subir las escaleras, en el primer cubo tenemos la epopeya del pueblo mexicano, que consta del México del futuro, una historia de México desde la conquista hasta la Revolución Mexicana, el pasado mexicano prehispánico, y de ahí vamos a ver diferentes culturas, diferentes momentos de la cultura y de las civilizaciones mexicanas hasta llegar a la conquista. Los deseos de Diego era terminar esta obra alrededor de todos los murales del Palacio Nacional, mostrando el origen prehispánico de México, de sus culturas, después la llegada de la colonia, la conquista, la colonia, la formación de las diferentes instituciones que formaron al país y de sus poblaciones, hasta llegar al México del presente, de aquel entonces, del siglo XX. Pero bueno, Diego va a morir hacia 1957 de cáncer de pulmón y no le va a dar la vida para terminarlo, ¿no? Entonces, todos estos murales tienen una estructura, a lo que le hemos llamado como el Códice Rivera, y es porque Rivera trata de emular la configuración de los códices mexicanos, en los que encontramos una escena principal y una serie de recuadros eh, enmarcándolos o por lo menos ciñéndolos en la parte baja, que originalmente en los códices tiene que ver con fechas calendáricas o con un contextualizador de tiempo
de las escenas que estamos viendo. Y bueno, Diego va a utilizar ese mismo sistema con una escena principal donde concurren diferentes eh, clases sociales y diferentes personajes que a la postre van a crear algo en particular. O sea, lo que está tratando de mostrar Diego es como un todo social que va a tener una serie de productos finales, ¿no? Y en la parte baja, Diego, en lo que se le conocen como las grisallas, va a mostrar recuadros donde se muestran de manera particular los gremios, los procesos de trabajo, la extracción de materias primas, en fin, es como en estos cartuchos se va a complementar la información de la escena principal, ¿no?